La luna apenas lograba asomarse tras las torres colosales de Babilonia, mientras las sombras se alargaban como fantasmas sobre sus legendarias murallas. En el aire, una tensión casi tangible, la calma que precede a la tormenta, esa sensación que revuelve el estómago y acelera los latidos sin necesidad de un disparo. A lo lejos, el campamento romano se preparaba en silencio, como un depredador acechando a su presa. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo podría resistir esa ciudad que durante siglos fue sinónimo de poder, esplendor y misterio. Pero aquella noche había un rumor más fuerte que el viento entre los ladrillos antiguos. Babilonia estaba a punto de caer, y no de la manera que los poetas o los generales imaginaban. Entre los muros, en una torre vigía, un centurión romano observaba con ojos de lobo. Para él, Babilonia no era solo una fortaleza, sino un enigma que debía desentrañar. ¿Cómo era posible que una ciudad con murallas que desafiaban el tiempo, con una historia cargada de dioses y reyes, pudiera estar a merced de un ejército extranjero? El centurión sabía que la verdadera batalla no era solo contra el acero y el fuego, sino contra un enemigo invisible: el desgaste interno, la traición, la incertidumbre. Curioso, ¿no?, que un lugar construido para durar milenios pudiera tambalearse en unas pocas horas. Pero ahí estaba la clave, un secreto que los cronistas jamás contaron del todo. Quizá porque una verdad así desdibujaba la épica y dejaba al descubierto algo mucho más humano: la fragilidad de la gloria. Y hablando de gloria, si estás ahí en tu sillón, pensando que la historia de Babilonia es solo un cuento de viejos polvorientos, tal vez te estés perdiendo la mejor parte, porque aquí, entre estas líneas, no solo te contaré cómo cayó una ciudad, sino por qué la historia oficial es un juego de espejos y sombras. Así que, si no quieres que un romano te atrape desprevenido con su astucia, más te vale quedarte, porque esto apenas comienza. Pero antes de seguir, una pregunta para ti: ¿qué pesa más, un muro de piedra o la voluntad de quienes lo habitan? Piénsalo bien, porque la respuesta podría cambiarlo todo. Mientras las sombras de la noche engullían lentamente las calles de Babilonia, la ciudad vibraba con un pulso inquieto, un latido interno que ningún muro podría contener. Porque, aunque las almenas parecían firmes y los soldados vigilaban atentos, la verdadera batalla ya se libraba lejos del polvo y las armas, en las miradas desconfiadas, en los susurros entre pasillos y en las grietas invisibles de la lealtad. Babilonia era una joya tan antigua como contradictoria. Sus templos altísimos, sus canales que brillaban bajo la luna y sus mercados repletos de aromas exóticos escondían tensiones que ni los dioses podían apaciguar. En sus barrios, la nobleza discutía sobre alianzas con los partos, mientras la clase baja miraba al extranjero con una mezcla de temor y esperanza. Y en ese delicado equilibrio, una figura se movía entre las sombras, un consejero cercano al rey, que guardaba secretos capaces de cambiar el destino de la ciudad. Este hombre, conocido solo como Arak, sabía que la grandeza de Babilonia no bastaría para protegerla. El imperio parto, que sostenía la ciudad como una pieza clave en su tablero, estaba debilitado por luchas internas, pero los babilonios no estaban preparados para un enemigo tan calculador como Roma. Arak veía más allá de la fachada de poder, detectaba la fisura que ningún muro podía esconder: la desunión. ¿Sabías que Babilonia, en sus días de esplendor, albergaba una de las sociedades más cosmopolitas de la antigüedad? Había griegos, persas, judíos y otros pueblos mezclados con los babilonios originales. Esa mezcla, que en tiempos de paz era fuente de riqueza cultural, ahora se convertía en un caldo de sospechas y rivalidades. Curioso, ¿no?, que tanta diversidad pudiera ser, al final, una espada de doble filo. Mientras Arak tejía sus planes, los romanos avanzaban sin hacer ruido, casi como fantasmas que no necesitaban derribar puertas para entrar. La verdadera invasión estaba ocurriendo dentro, donde nadie podía verlo. Pero lo que nadie sospechaba era que la ciudad no solo enfrentaba a un ejército, sino a su propio destino fragmentado. Y en esa fractura, una traición inesperada aguardaba su momento. ¿Quién sería capaz de abrir las puertas a quienes muchos consideraban bárbaros?
¿Y qué precio estaba dispuesta a pagar Babilonia por sobrevivir? La noche seguía siendo testigo silencioso, mientras el campamento romano parecía más una sombra que un ejército. No había trompetas ni tambores resonando al viento, solo el crujir de las botas sobre la tierra seca y el murmullo contenido de soldados que sabían que la guerra no siempre se gana a gritos. Porque la fuerza bruta, esa que las películas suelen glorificar, era apenas una pieza en el tablero de la conquista de Babilonia. Lo que realmente cambió el juego fue la mente fría de un comandante romano que entendía algo fundamental. A veces la victoria no llega por la puerta principal, sino por las grietas que nadie vigila. Marco Licinio Craso, el hombre que dirigía la operación, no era un general cualquiera. Su ambición lo llevaba más allá de la gloria personal. Quería que la historia recordara que él había conquistado lo imposible. Pero Craso también sabía que Babilonia no se rendiría por su peso, ni por su ejército. Se rendiría porque alguien dentro dejaría la puerta abierta. ¿Sabías que, según algunas fuentes, Craso ordenó que se acercaran sigilosamente no solo con armas, sino con promesas y sobornos? Los romanos usaron no solo espadas, sino secretos, rumores y pequeñas alianzas que minaron la fortaleza desde adentro. No fue un asalto épico con miles de bajas, sino una operación quirúrgica, invisible para muchos, letal para Babilonia. El ejército de Craso se movía con precisión, como un reloj en la oscuridad, aprovechando cada punto débil descubierto por sus espías. No había caballería desbocada, ni muros derribados a hachazos, sino pasos silenciosos en callejones estrechos, palabras susurradas que abrían pasajes secretos. Pero aquí viene lo más intrigante. La conquista de Babilonia duró en realidad apenas semanas, mucho menos que cualquier asedio clásico. Y eso plantea una pregunta incómoda para los que aman la épica militar: ¿qué tan heroica fue realmente esa caída? Porque si la ciudad más legendaria del mundo pudo caer tan rápido, quizás el verdadero enemigo nunca fue el ejército romano. Quizás el enemigo estaba justo dentro, esperando su momento. Y mientras Craso celebraba su victoria, algo inquietante se cosía en las sombras de Babilonia, algo que ni sus espías lograban descifrar todavía. ¿Sería este el preludio de una traición aún más profunda? ¿O acaso un error fatal en el cálculo romano? El reloj avanzaba y las respuestas estaban a punto de revelarse, pero no sin consecuencias que cambiarían para siempre el mapa del poder en el oriente. Cuando la bandera romana ondeó sobre las murallas de Babilonia, pocos imaginaron que el ejército enemigo había entrado sin derramar grandes ríos de sangre. No fue la fuerza del acero lo que venció, sino una traición meticulosamente planeada. Dentro del palacio, Arak, el consejero que nadie miraba demasiado, tejía alianzas con promesas que solo el poder podía sellar. Su ambición no conocía límites y sabía que la Roma de Craso buscaba más que territorio, buscaba asegurar un aliado que facilitara su dominio. Arak convenció a una parte importante de la guardia local para que permitiera la entrada de las tropas romanas. No fue un acto de cobardía, sino de cálculo político. Él esperaba que con Roma al mando, su posición se fortaleciera y que Babilonia conservara cierta autonomía bajo su tutela. Pero nada sale como uno planea en tiempos de guerra. Mientras las puertas se abrían, la ciudad comenzó a fragmentarse. Las facciones que hasta entonces mantenían un delicado equilibrio se enfrentaron con violencia. Algunos lucharon, otros huyeron y muchos simplemente esperaron a ver qué lado les ofrecía la mejor oportunidad para sobrevivir. Curioso, ¿verdad?, que en una ciudad diseñada para resistir siglos fueran las divisiones internas las que cedieran primero. Los romanos, por su parte, aprovecharon cada grieta. Craso no solo entró en Babilonia, sino que rápidamente puso en marcha un sistema de control que incluía castigos severos y recompensas para los que se unieran a su causa. Pero esta política de mano dura y seducción comenzó a generar un rechazo silencioso. Por debajo del esplendor imperial, la resistencia comenzaba a tomar forma, no con ejércitos, sino con redes secretas, mensajes codificados y pactos susurrados en la oscuridad, porque Babilonia, aunque entregada, aún no estaba vencida. Y en medio de esta tormenta, un mensaje llegó hasta Craso:
uno que ningún general quisiera recibir. Los partos no estaban tan debilitados como parecía. La ciudad, tomada en apariencia, era solo el primer paso. El verdadero peligro se encontraba más allá de las murallas, y Craso pronto descubriría que la conquista rápida era solo una ilusión. Mientras Roma celebraba su aparente triunfo en las vastas llanuras al este, los partos no dormían. Lejos de rendirse ante la pérdida de Babilonia, el imperio parto se preparaba para una respuesta que no solo buscaba recuperar una ciudad, sino arrebatarle a Roma su orgullo y sus sueños de expansión. La dinastía arsácida, dueña de esas tierras, entendía que perder Babilonia era un golpe simbólico y estratégico, pero no decisivo. Y eso lo sabían bien sus líderes militares y políticos, quienes ya comenzaron a movilizar tropas con una mezcla de paciencia y astucia. ¿Sabías que los partos eran maestros en la guerra de guerrillas y en emboscadas? No peleaban como legiones compactas, preferían la velocidad, la sorpresa y el dominio del terreno. Su famosa flecha partida, el arco montado que disparaban mientras galopaban, era letal y un desafío para cualquier ejército acostumbrado a las formaciones rígidas romanas. Por eso, la ocupación romana de Babilonia pronto comenzó a convertirse en una trampa. Craso, confiado en su victoria rápida, subestimó la resistencia que se gestaba en el horizonte. Y no solo en lo militar, la población babilonia, dividida y resentida, veía en los partos una esperanza para recuperar su libertad. Lo que vino después fue una serie de escaramuzas, sabotajes y ataques inesperados que desgastaron a las fuerzas romanas. No era solo una lucha por territorio, era una guerra de voluntades y estrategias que dejaba ver las verdaderas debilidades de un imperio que creía invencible. Pero aquí está la ironía. Mientras Craso y sus hombres luchaban contra enemigos que se movían como sombras, en Roma, la noticia de la conquista ya se vendía como un hito histórico, una victoria gloriosa. Y nadie sospechaba que detrás del brillo del triunfo se cocinaba una humillación que marcaría un antes y un después. Porque la historia de Babilonia no terminó con su caída. En realidad, apenas comenzaba a mostrar su lado más oscuro. La ocupación romana de Babilonia parecía sólida, pero la realidad comenzó a desmoronarse con la llegada del invierno. No era el frío lo que más preocupaba a las legiones, sino la logística y la moral de un ejército lejos de casa, enfrentando un enemigo que no daba tregua. Los partos, maestros en la guerra irregular, no necesitaban grandes batallas para desgastar a Roma. Sus ataques sorpresa, emboscadas en caminos y la constante presión sobre las líneas de suministro convertían el invierno en un enemigo invisible y letal. Las legiones se vieron atrapadas en una red de incertidumbre, sin refuerzos rápidos, con provisiones que escaseaban y en un territorio que no conocían realmente. La disciplina empezó a flaquear. Los soldados, lejos de sus familias y acostumbrados a órdenes claras, ahora navegaban en una guerra difusa, donde el enemigo era como un fantasma. Además, la resistencia babilonia, aunque fragmentada, no había desaparecido. Redes clandestinas, informantes y rebeldes atacaban lo que Roma intentaba consolidar, haciendo la ocupación más frágil de lo que Craso y sus hombres imaginaban. A pesar de los intentos de Craso por mantener el control, su prestigio comenzó a tambalear. El invierno no solo congeló la ciudad, sino también su autoridad. En Roma, lejos de saber lo que realmente pasaba, los anuncios oficiales hablaban de una conquista definitiva, mientras en Babilonia se gestaba una tragedia que cambiaría el curso de la historia. ¿Podría un invierno y la astucia de un pueblo invisible ser la verdadera causa de la caída romana en Babilonia? Con la llegada de la primavera, la aparente calma en Babilonia se rompió abruptamente. Los partos, con un ejército renovado y un conocimiento preciso del terreno, prepararon una emboscada que cambiaría para siempre el destino de Roma en Oriente. Marco Licinio Craso, confiado tras meses de ocupación, se aventuró fuera de la ciudad con sus tropas, buscando aplastar la resistencia que todavía se negaba a rendirse. Pero no sabía que cada paso que daba era vigilado, medido y esperado por un enemigo que había aprendido a jugar con paciencia y astucia. El lugar elegido para la trampa fue Carras,
un campo abierto rodeado de colinas donde los partos podían aprovechar su movilidad y arquería a caballo. La batalla que allí se libró no fue un choque de fuerzas, sino una matanza calculada. Las legiones, entrenadas para la guerra frontal, fueron hostigadas sin cesar por flechas que llovían desde todas partes, sin poder identificar al enemigo. La legendaria flecha partida cumplió su papel. Los jinetes partos disparaban sin detenerse, desgastando a los romanos hasta quebrar su formación. Sin refuerzos ni salida clara, las legiones cayeron una tras otra. Craso intentó escapar, pero la derrota fue total. Él mismo desapareció en la batalla y su destino se volvió una leyenda oscura, entre rumores y relatos contradictorios. Algunos dicen que murió en combate, otros que fue capturado y ejecutado en una ceremonia ritual parto, símbolo de la humillación romana. Lo cierto es que esa derrota en Carras fue un golpe devastador que sacudió los cimientos de Roma y cambió para siempre el equilibrio de poder en la región. Mientras las noticias de la derrota llegaban con retraso a Roma, la ciudad de Babilonia se encontraba otra vez en el epicentro de una historia mucho más grande y peligrosa de lo que nadie había imaginado. La muerte de Craso en Carras dejó un vacío de poder que resonó desde las arenas de Babilonia hasta los salones del Senado romano. Sin su líder, las legiones en Oriente quedaron sin un rumbo claro, expuestas a la presión constante de los partos y a la fractura interna que ya latía en Babilonia. La ciudad, aunque ocupada, nunca fue realmente conquistada. Sus habitantes, divididos entre colaboracionistas y rebeldes, aprovecharon la confusión para recuperar terreno en las sombras. Las redes de resistencia se fortalecieron, mientras la autoridad romana se desmoronaba lentamente. Los romanos intentaron imponer gobernadores y mandos locales, pero la corrupción y el miedo minaron cualquier intento de control efectivo. Se dice que en Babilonia, un lugar que alguna vez fue símbolo de esplendor y poder, los mercados se vaciaban y las calles se llenaban de susurros de conspiración. Mientras tanto, los partos no desperdiciaron el momento. Sus jinetes avanzaban nuevamente, reclamando territorios y alentando a las ciudades oprimidas a levantarse contra Roma. Pero quizás lo más impactante fue el efecto en Roma misma. La humillación en Oriente desencadenó tensiones políticas internas que alterarían el curso de la República. La figura de Craso, que aspiraba a la gloria eterna, se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los límites del poder y la ambición. Babilonia, aunque aparentemente derrotada, era en realidad el corazón palpitante de un conflicto que estaba lejos de terminar. Una ciudad que había caído sin resistencia era ahora la chispa de un fuego mucho más oscuro. Con la derrota de Craso y la retirada romana, Babilonia pareció regresar a un estado de calma aparente, pero nada era igual. La ciudad, antaño símbolo de poder imperial y riqueza, había quedado marcada por la sangre y la traición. Sin embargo, su historia no terminó en ruinas ni en olvido. Los partos, aunque recuperaron el control, no se limitaron a destruir o saquear, supieron aprovechar el valor estratégico y cultural de Babilonia para reforzar su dominio en la región. Mantuvieron vivas sus tradiciones y su influencia, convirtiendo la ciudad en un puente entre Oriente y Occidente. Para Roma, la humillación fue un golpe que impulsó cambios profundos. La derrota en Babilonia dejó claro que el expansionismo sin planificación ni respeto por las complejidades locales podía ser fatal. Craso, cuya ambición lo llevó a la gloria y a la caída, pasó a la historia no solo como un general derrotado, sino como la advertencia viviente de que ni Roma era invencible. Curiosamente, Babilonia siguió siendo un enigma para los romanos y para el mundo durante siglos. Su caída rápida, su capacidad para renacer bajo nuevos amos y su papel en la historia como un cruce de culturas, guerra y diplomacia, la convierten en un capítulo fascinante y contradictorio. Al final, Babilonia nos recuerda que la verdadera conquista no es la que se logra con las armas, sino la que permanece en la memoria, en la cultura y en las lecciones que deja para el futuro. Y ahora, la pregunta que queda en el aire es esta: ¿qué hubiera pasado si Craso hubiera leído mejor a Babilonia y a sus enemigos? ¿O si el destino hubiera sido otro? Cuando pensamos en la caída de Babilonia, imaginamos muros derribados, ejércitos victoriosos y una ciudad sometida.
Pero la realidad fue mucho más compleja y también mucho más irónica. Babilonia cayó rápido, sí, pero nunca fue realmente conquistada. Su verdadera fortaleza residía en su gente, en sus alianzas ocultas, en sus traiciones internas y sobre todo en la habilidad de sus enemigos para subestimarla. La derrota de Craso y la pérdida de la ciudad no solo marcaron un fracaso militar, sino un punto de inflexión en la historia antigua. Roma aprendió a las malas que la guerra no es solo un juego de espadas, sino un tablero lleno de piezas que no siempre obedecen al poderío. Lo que parecía una victoria se convirtió en una lección amarga. Ninguna conquista es eterna si no se gana también en el corazón y la mente de quienes habitan el territorio. Y Babilonia, con sus enigmas y contradicciones, se mantuvo viva mucho más allá de sus muros. Sus historias, sus misterios y sus caídas volvieron a nacer en cada susurro del viento que cruza las ruinas. Tal vez esa es la verdadera conquista, la capacidad de resistir, de reinventarse y de seguir siendo, incluso cuando parece que todo está perdido. Así que, la próxima vez que alguien te hable de la caída de Babilonia, recuerda, a veces las grandes caídas son solo el principio de otra historia.